Bien, capítulo 8. Fijaos que el capítulo 6 termina con la ruptura o apertura del sexto sello. Y luego viene el capítulo 7 para explicar el resultado de esos que son salvos durante la tribulación. Ahora, el capítulo 8 comienza cuando abrió el séptimo sello. Acordaos, mire, aquí vamos a repasar esto. En el rollo que está sellado con 7 sellos, ahí está todo. Todo lo que Dios va a hacer, ahí está. Por eso es que ese rollo está escrito por dentro y por fuera. Algo que no solía hacerse. Un rollo solo se escribía de un lado para que el que lo leía pudiese enrollarlo al mismo tiempo que lo leía, lo desenrollaba para leerlo y lo iba enrollando. Desenrollaba, leía y enrollaba. De manera que el rollo generalmente se escribía por un solo lado, pero este rollo no es un rollo común. Este está escrito por dentro y por fuera. Eso significa que no hay espacio libre en el rollo, porque ahí está escrito todo lo que Dios va a hacer. Ahora, cuando llegamos al séptimo sello, dice, cuando abrió el séptimo sello, ahí comienza la segunda mitad de la gran tribulación o de la tribulación. En Apocalipsis 8, ahí comienza a estudiarse, a narrarse, a describirse la segunda mitad de la tribulación, que es lo que se llama la gran tribulación, propiamente dicho. Los 7 años, todos los 7 años, son años de tribulación. Desde el principio hasta el fin, los 7 años son años de tribulación. Pero la segunda mitad, que comienza con el capítulo 8 de Apocalipsis, ahí comienza la segunda mitad. A esa segunda mitad se le llama la gran tribulación. ¿Por qué? Porque los juicios van en creciendo, van en aumento. Por eso se le llama la gran tribulación o la tribulación, la grande. Bien, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Observe, cuando Juan quiere hablar de algo específico, lo dice. Por ejemplo, 144,000 sellados. No dice como 144,000. Dice que eran 144,000. No dice que eran como 12,000 de cada tribu. Dice que eran 12,000 de cada tribu. De manera que cuando Juan quiere dar una información precisa, exacta, lo dice. Aquí, en el capítulo 8, dice que hubo silencio como por media hora. ¿Ah? Pudo haber sido menos de media hora o un poquito más de media hora. Él dice que era como por media hora. ¿Y qué ocurre? Mire lo que ocurre.
Ahora comienza la segunda serie de juicios. La primera serie de juicios es los juicios de los sellos. Ahora viene la segunda serie de juicios. Vi a 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. La segunda serie de juicios tiene que ver con los juicios de las trompetas. La trompeta es un instrumento muy común en la Biblia. Y para entender qué se quiere decir, hay que verlo en su contexto. No todas las trompetas significan lo mismo. De manera que esto hay que mirarlo en su contexto. Aquí en el Apocalipsis, estas 7 trompetas son 7 trompetas de juicio. Cada una de ellas aumenta la intensidad del juicio. Cuando suena la primera trompeta, luego viene la segunda, los juicios de la segunda son peores que los de la primera. Luego viene la tercera, que es juicios peores que los de la primera y la segunda, y así. Cada una de las trompetas aumenta, incrementa la intensidad del juicio divino. Vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. ¿Quién se las dio? Bueno, ahí se usa lo que se llama la voz pasiva de majestad. Se les dieron, Dios se la dio. 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Mire, estos juicios van acompañados de las oraciones de los santos. Muchos de esos santos son santos que han muerto ya. Son los que Juan luego ve debajo del altar. Y supongo que otros de esos santos aún están vivos, pero oran a Dios, alzan sus oraciones a Dios, quien está en control de todas las cosas. Se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. El incienso habla de adoración. Y en medio de la ira, Dios se acuerda tener misericordia. Y este incienso habla de eso, de la misericordia de Dios que va acompañado de las oraciones de los santos. Versículo 5, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Fíjese cómo comienza la segunda mitad de la tribulación, es decir, la gran tribulación. Ese incensario es arrojado a la tierra y hubo, mire, truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Todo eso presagia, previene, avisa de que Dios está interviniendo
en su juicio soberano. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. 7 ángeles, cada uno con una trompeta, va a tocar la trompeta para anunciar el juicio que Dios va a derramar. Versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre. Y tenemos acontecimientos sobrenaturales. Es Dios interviniendo en los asuntos de la humanidad. El primer ángel tocó la trompeta y eso dio la orden para que hubiese granizo y fuego mezclado con sangre, y fueron lanzados sobre la tierra. Y fíjese cómo comienza esto. La tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda hierba verde. Este juicio comienza afectando la vegetación, la naturaleza. La tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda hierba verde. Entre paréntesis, vosotros, mis queridos escuchantes, quizá la gran mayoría de vosotros no estáis enterados de esto, pero aquí en Galicia todos los años, para esta época del año, tenemos una cantidad tremenda de incendios, y son incendios deliberados, no son fortuitos. No es que cayó un rayo y prendió hierba y comenzó. No, no, es alguna persona. Ya han cogido algunos, los han detenido y están en la cárcel, que deliberadamente prenden fuego a los bosques y se queman todos los años miles de hectáreas de bosque, y quizá en algún país de vosotros que me escucháis ocurra lo mismo. Pero esto que se describe aquí es algo sobrenatural. Recuerde esto: los juicios descritos en el Apocalipsis son juicios sobrenaturales. Es Dios el que está obrando, el que interviene en los asuntos de la humanidad. Es el juicio de Dios. La gente no quiere entender eso. Aquí en Europa ahora mismo se vive en una especie de agnosticismo radical. La gente no quiere saber de Dios. La gente no quiere saber si hay Dios o no hay Dios, si existe Dios o no hay Dios. Y uno habla con alguien y le habla de Dios y no le interesa, no quiere saber si Dios existe. Bueno, esas personas algún día tendrán que dar cuenta a Dios. Dice aquí, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda hierba verde. Fíjese que este juicio comienza con la vegetación, la tercera parte. Versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre.
Fíjese lo importante de esto, porque el mar produce la mayor parte de las cosas que comemos hoy día. Tienen que ver con el mar. Y hombres y mujeres que trabajan en el mar serán afectados. De manera que la primera trompeta afecta la vegetación, la segunda afecta el mar. Dice que la tercera parte se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fueron destruidas. Recuerden que esto es juicio sobrenatural de Dios. Versículo 10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. La tercera trompeta, el juicio de la tercera trompeta afecta las aguas potables. Primero, la vegetación, árboles y plantas. Segundo, el mar, de donde viene tanto de lo que comemos hoy. Y tercero, las aguas potables, algo que el ser humano necesita. No podemos vivir sin agua. Creo que lo máximo que un ser humano tolera sin agua es 8 días. Y de ahí, pues, el ser humano muere. El tercer ángel, dice el versículo 10, tocó la trompeta, cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Ríos y lagos y arroyos y manantiales que nos proveen de agua para nosotros vivir. Y añade Juan, versículo 11, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, amargo. Ajenjo significa amargo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Otra vez, estos no son cuestiones naturales, estos son juicios sobrenaturales que vienen de la mano de Dios sobre una humanidad rebelde, incrédula, una humanidad que rechaza el evangelio, rechaza oír la voz de Dios. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. El sol es importantísimo para la vida humana y la luna igual. El movimiento de las olas, la ley de los vientos, todo eso tiene que ver con el sol y con la luna y con las estrellas. Y dice aquí que la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Fíjese que el juicio de Dios, o si lo ponemos en plural,
los juicios de Dios aquí son progresivos. La tercera parte, versículo 13, y miré y oí un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay! Son los tres ayes. Esto lo vamos a encontrar 2 o 3 veces más en el libro del Apocalipsis. ¡Ay, ay, ay! De los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Cada toque de trompeta aumenta, intensifica el juicio de Dios, incrementa la intensidad del juicio de Dios. Bueno, algunos dirán, ¿qué clase de Dios es ese que juzga de esa manera? Bueno, este es un Dios misericordioso. Por siglos y siglos y siglos ha estado advirtiendo a la humanidad. Por siglos y siglos y siglos ha estado llamando la atención al hombre. Este es un Dios justo, es un Dios misericordioso, pero también es un Dios que juzga según su santidad. Es un Dios santo que juzga la maldad humana. Y el Señor Jesucristo lo advirtió muchas veces. Y los apóstoles también lo advierten muchas veces. Bien, vemos 4 toques de trompeta. En el capítulo 9 tenemos el 5º ángel. Tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Esa estrella se refiere a un ángel. No es una estrella como las que vemos por la noche cuando miramos al cielo. Aquí la palabra estrella tiene que ver con un ser angelical. Versículo 2, ese ángel con esa llave que se le da, abrió el pozo del abismo. El pozo del abismo. Ahí es donde va a estar el lloro y el crujir de dientes. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Esas langostas posiblemente se refiera a demonios que han estado encarcelados allí. Recordemos que cuando Satanás se rebeló contra Dios, Dios permitió que un grupo de los ángeles o demonios que siguieron a Satanás estuviesen sueltos. Esos son los que andan por la tierra y causan estragos. Pero hubo otra parte, otro sector de esos ángeles rebeldes. Una parte está encarcelada hasta ahora, hasta este tiempo de la tribulación. Y hay otro sector que está en prisiones eternas. Dios los encarceló en prisiones eternas porque la humanidad no podría vivir, no podría tolerar la presencia de tantos demonios. Causan estragos, causan problemas en las vidas de personas, locura muchas veces,
inmoralidad otras veces. Y hay en este mundo, hay personas que adoran a Satanás. Estuve en cierto país, en un pueblo, donde hay un señor que es un agente, un profeta de Satanás, y tiene su iglesia satánica que pastorea. Y así lo hay en todas partes del mundo. Aquí en España tenemos mucha actividad satánica, en algunas partes más que en otras. Aquí en mi tierra, en Galicia, tenemos actividad satánica. Esto lo he visto también por las islas. Las islas son sitios donde más abunda la actividad satánica. Bueno, dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Fíjense, aquí se usa ese vocabulario para que el hombre pueda entenderlo. Sabemos qué es una langosta, la hemos visto y hemos comido langosta. Y sabemos lo que es un escorpión. Le tememos a los escorpiones porque tienen una ponzoña venenosa que causan esto. Este es vocabulario antropomórfico para que podamos entender el aspecto dañino de esos seres sobrenaturales de los que se habla aquí. Y se les mandó, versículo 4, que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Esos seres sobrenaturales que Dios ha de enviar a este mundo, es Dios quien los envía y van a hacer daño a quienes, a seres humanos que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. 5 meses. 150 días. Y ahí no hay más o menos. Mire que Juan habla de manera específica. Les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Eso será terrible. Esto es lo que el ser humano, particularmente, específicamente aquellos que han rechazado al Mesías, han rechazado a Dios, porque dice son los que no llevan el sello de Dios en su frente. Estos han de ser atormentados durante ese periodo de la gran tribulación. Fíjese lo que dice el versículo 6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte. Qué tremendo. Si el ser humano hoy hace todo lo que tenga que hacer para vivir, el hombre lo que quiere es vivir. Ahora con esta pandemia que estamos padeciendo, el ser humano quiere vivir, quiere curarse, no quiere contaminarse. Bueno, mire lo que dice aquí. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Fíjese cuán terrible va a ser esa situación. El aspecto de las langostas era semejante a caballos. Mire, dice Juan, semejante. No que eran, sino que eran semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían
como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Esos son seres sobrenaturales. Ahí lo dice, el aspecto de las langostas. Eran semejantes a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Esos son demonios, seres sobrenaturales que han de estar tremendamente activos en la tierra durante ese periodo. Queridos hermanos y hermanas escuchantes, la humanidad no sabe lo que le espera, lo que está por delante. La humanidad no sabe lo que ha de encarar en los días futuros. Tiene la oportunidad de saberlo si leyese las Escrituras, si escuchase la palabra de Dios, si pusiese atención a los predicadores. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Fíjese la descripción que Juan nos da ahí. Todas esas descripciones es para que nosotros podamos entender. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Para que podamos entender bien lo que se nos dice, que no tengamos excusa. La palabra de Dios, viva y eficaz, es clara y terminante. Versículo 9 dice, tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Fíjese qué descripción. Todos sabemos el ruido que hace un caballo galopando, cuando el caballo va al galope, cuando va para la guerra, los carros van para la guerra. Entendemos eso. Por eso Juan utiliza ese vocabulario guiado por el Espíritu Santo. Y mire qué más, versículo 10, tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses, 150 días, y esto tiene que ver con ese periodo de la segunda mitad de la tribulación. Y tienen por rey, mire quién es su rey, tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. El ángel del abismo es el mismo Satanás, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, que significa destructor. El primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Acordaos que en el capítulo 8 y versículo 13 habla de 3 ayes. Ay de los que moran en la tierra a causa de los toques de las trompetas. Dice allí, versículo 12, el primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Todo el mundo sabe que hay un río que se llama Éufrates allá por Babilonia.
allí están atados. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados. Mire, ¿para qué? Para la hora, día, mes y año. Concretamente, aquí no hay, Dios tiene su fecha, Dios tiene su momento, Dios tiene su día, su hora, su mes, su año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Va a haber gran tribulación, queridos escuchantes. La tercera parte de los hombres. Mire, si tuviésemos ahora 9,000 millones de habitantes, eso significa que 3,000 millones de habitantes de la tierra morirían. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Y dice Juan, yo oí su número. Es como si Juan dijese, creédmelo. Yo oí su nombre, su número, perdón. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Mire lo que salía: fuego, humo y azufre. Eso es lo que Dios va a usar en esos postreros días. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y ahora viene lo terrible. Lo terrible. Fíjese, para mí esto es lo terrible. Escuche. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de bronce y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Ni aún así. Fíjese que más, versículo 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus asesinatos, ni de sus hechicerías. Es una palabrita interesante esa palabrita. Hechicerías, brujerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Es decir, el hombre, a pesar de todo eso, no renuncia a su maldad. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios juzga? Bueno, aquí lo vemos. ¿Por qué juzga? El hombre no quiere arrepentirse. El que se arrepiente delante de Dios es perdonado. Arrepentirse y creer, esas 2 palabritas son sinónimas. El que se arrepiente es porque ha creído. El que ha creído es porque se ha arrepentido. Pero el hombre no quiere arrepentirse. No quiere acudir al único que le puede librar de toda esa miseria y de todo ese juicio.